conferencista que nos ha acompañado ya con estos 11 años. Tenemos nosotros ese agradecimiento porque él tiene una congregación allá sobre la 1 de mayo en Kennedy, entre Kennedy y Britalia, que se llama Jesús es la Victoria, algo así. Fe es la victoria. Fe es la victoria. Bueno, entonces allá está construyendo una linda congregación, pero él nos acompaña los jueves santos y muchas veces su esposa se queda allá con el ayuno y la oración de la mañana porque él viene aquí a enseñarnos. Y hoy queremos especialmente dedicarlo a el tema cómo sanar a los enfermos, porque es que una cosa es que nosotros tengamos este seminario una vez al año, pero otra cosa es que la gente no se espera para enfermarse una vez al año, ¿no es cierto? Si fuera una vez al año no hacía daño, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que aprender cómo es que el Señor quiere utilizarnos a nosotros. Al final hay un aceitico que los niños ayudaron a preparar para regalarles, para que ustedes lleven y unjan a los enfermos y también en el nombre de Isaías 55:11. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Isaías 55:11. Padre, leemos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y con la revelación de tu Santo Espíritu en esta hermosa mañana. Hoy pido, Señor, que tú traigas sobre nosotros un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, y también ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos y comprendamos tu palabra y cada día podamos caminar, Señor, en tus verdades posicionales, Señor, como cuerpo de Cristo que somos. Amén, amén y amén. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. ¿Cierto? Entonces, así es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. No volverá vacía, sino que cumple para lo que fue enviada. Y la palabra de Dios fue enviada, es la palabra profética más segura. Dice la palabra en 1 de Pedro que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. La palabra de Dios fue hablada por Dios. Cuando Dios habló la palabra en Génesis capítulo 1, ¿qué pasó? Empezó a crear, ¿cierto? Todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Después Dios habló y fue creado el hombre. Y después dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, cuando Dios habla, crea. Por eso en Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros y llega a nosotros, hay cambio. Él crea aún órganos. Salmo 139 dice que el Señor creó todas nuestras entrañas. Acuérdense que yo siempre doy muchas escrituras, no voy a ellas por el tiempo, pero como ustedes están, acordémonos que la iglesia aquí, este lugar y en los diferentes lugares, en Berna, en el Restrepo, donde ustedes van, en los sitios que ustedes van, este es un cuartel general donde estamos siendo instruidos, capacitados y entrenados para cumplir el plan y el propósito de Dios. Entonces es necesario venir a los lugares donde respectivamente nos congregamos. Si es aquí en Teusaquillo, necesitamos venir para cada vez que el pastor Pedro dé la palabra o quien dé la palabra, estamos siendo nosotros ¿qué? Entrenados, capacitados para poder salir afuera a enfrentarnos con nuestros dos enemigos, porque el primer enemigo es nuestra propia carne, pero los otros enemigos está el mundo y el diablo, que nos va a quitar, a robar. Vino a robar, matar, destruir, acabar, engañar, desanimar, apartar, alejar y llevar al infierno. Y lo va a hacer hasta lo último, porque ese es su plan. Porque el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Él, porque Él ya está condenado. Pero Él quiere llevarse los que más pueda, hombres, mujeres, no le importa su posición social, su estrato social, su empleo, su negocio profesional, no. Él quiere hacer lo que quiera, sea del país que sea, no importa de donde sea, puede ser Europa, puede ser Latinoamérica y el Caribe, donde sea, Él vino a hacer eso.
Entonces nosotros nos entrenamos y nos capacitamos acá. Entonces traemos nuestros cuadernos, tomamos nota y después ¿qué? Estudiamos. Entonces voy a dar muchas escrituras, como el Salmo 139, acuérdense, dice que Él creó todas nuestras entrañas. Entonces, si la palabra de Dios que fue enviada no vuelve vacía y penetra en nosotros, ¿puede la palabra de Dios restaurar un órgano de nosotros? Claro. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, las imposibilidades de los hombres son posibilidades para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar un riñón, crear un riñón. Hay personas que tienen un solo riñón, un solo pulmón. ¿Dios puede hacerlo? Claro, ¿no es que Él nos creó todas nuestras entrañas? Aún la Biblia dice ahí en el mismo Salmo 139 que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea que Él nos vio desde que fuimos engendrados, el primer momento que empezó ahí en el vientre de nuestras mamitas a crearnos nosotros, hombres o mujeres. Dios empezó a tener el control de todo. Es tan perfecto Dios que el ser humano creado por Él, nuestra huella dactilar, siguen naciendo millones, billones, trillones de seres humanos y ninguna es igual. Es tan poderoso Dios, tan perfecto Dios, hermanos, y Él creó exactamente cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces la palabra de Dios que Él envía no vuelve vacía, porque crea, trae vida. La palabra de Dios es viva, tiene vida y penetra y sana y libera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué suceden cosas, hermanos? Porque a veces nosotros no tenemos la suficiente fe. ¿Qué es tener suficiente fe? Fe, definición de fe, confianza en el Señor. Creer y confiar en Él, eso es fe. La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, dice la definición en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero en realidad tener fe es confiar en Dios. Porque yo escucho muchas personas que dicen, pero es que yo no tengo fe. Yo he visto muchas personas que yo donde he ido, y aún en la iglesia que estamos pastoreando, no había, estoy pastoreando es porque pues Dios me hizo tener un stop, porque yo creo que voy a volver nuevamente a salir, que duré muchos años viajando. Pero entonces el Señor hizo la iglesia precisamente para instruir otras personas, y van a quedar unas personas a cargo ahí. Pero en realidad muchas personas dicen, yo no tengo fe. ¿Y cuál es la definición de fe? Creer y confiar en el Señor. Grabémonos eso en nuestro corazón. ¿Qué es fe? Creer y confiar en el Señor. Entonces, si ven que todos tenemos fe. Ahora, si vamos a Romanos 12, 1 y 2, dice que a todos se nos dio una medida de fe. Acordémonos, Romanos 12. Vamos a ir para empezar a crear un ambiente. Estábamos haciendo una hermosa alabanza que al reunirnos, Él está aquí, ¿cierto? Su presencia está aquí. Y yo eso lo tengo muy, muy cierto, que al reunirnos en su nombre, Él prometió estar aquí, porque nosotros estamos reunidos, es en el nombre de Jesús. Tú y yo venimos, es porque amamos a Jesús y sabemos que vamos a aprender algo para nosotros y para poder dar a los demás, para poder sanar a los enfermos. El libro que los Hunters escribieron se llama así, ¿Cómo sanar a los enfermos? Es un libro que tiene muchas cosas, por eso los que lo tienen, yo sé que aquí hemos dado varios libros, entonces síganlo leyendo, releyendo y mejor dicho, pónganlo bien viejito. Como me decía la hermana Daya ahorita que estábamos orando con el pastor Pedro adentro, que ella tiene su libro y que lo tiene ya bien. Así hay que volver ese libro, de leerlo y leer. Acordémonos que dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces aquí en Romanos 12, 2 dice que Dios nos dio. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendamos cuál sea la buena, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué? Repartió ¿a quién? A cada uno. Entonces tenemos que entender que Dios repartió una medida de fe a cada uno. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, tenemos una medida de fe. Vamos a decirlo de esta forma: tenemos 2 galones de fe, 3 galones de fe, 1 galón de fe. Entonces nosotros tenemos que hacer crecer esa fe. ¿Y cómo? Confiando y creyendo en el Señor, que es la definición de Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción. Entonces, seguros, certeza, seguros. Convicción, convencidos totalmente. Una convicción total, plena. Eso es lo que ha robado Satanás al cuerpo de Cristo. O sea, a nosotros nos ha robado convicción, nos ha robado identidad. A veces no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos libres, bendecidos, sanos, salvos, prósperos, caminamos en victoria, tenemos vida eterna. Nos libró de todas las tinieblas. En la cruz sucedieron muchas cosas. En la cruz sucedieron muchas cosas, hermanos. Aún el Señor, una de sus palabras dijo: todo está hecho, consumado es. En la cruz se rompió el poder de Satanás sobre todo aquel que crea en Jesús, sea un hombre, una mujer, un joven, un niño, que crea en el Señor Jesucristo. Aún el pecador más pecador, pero cree en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la cruz llevó también las enfermedades, sanó nuestras dolencias. En la cruz se rompió toda vergüenza, porque Jesús fue crucificado desnudo. Y para el judío andar desnudo era vergüenza, que eso simbolizaba también la corona de espinas, simbolizaba cada clavo, simbolizaba cada palabra que Jesús hizo. Dice que cogió a Satanás y los exhibió y a todos sus demonios públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, en la cruz el Señor nos dio nueva vida, nuevo nacimiento para todo aquel que en Él cree, hermanos. Si aquí llego y le digo: mi criado está postrado en la casa. Primero es postrado. Usted sabe qué es postrado, ¿cierto? Botado en una cama, sin moverse, sufriendo. De pronto hemos pasado por algo parecido. Bueno, aparte de eso estaba atormentado, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y después el Señor le dijo: de cierto os digo que aún en Israel no he hallado tanta fe. Está en el versículo 10. Le dijo: no ha hallado tanta fe. Dios está buscando, el Señor Jesús, un hombre, una mujer, un joven que tenga fe. ¿Qué es fe? Creer y confiar en nuestro Padre Celestial. Es algo muy sencillo, pero a veces se vuelve tan grande porque la circunstancia nos pasa como David. David vio al gigante pequeño. Todo el pueblo de Israel y los grandes guerreros, ¿cómo vieron a David? Grande. Por meses y por años los tenía atormentados y amedrantados. Porque cada vez que lo veían todos se escondían. Guerreros, hombres guerreros fuertes, de 2 metros de estatura, de 1,80, listos para la batalla. Cargaban una espada que si hoy no la dieran a nosotros no la podríamos cargar entre 2. Y ellos podían y eran escondidos por ver a Goliat. Porque a veces nos pasa eso, vemos el gigante muy grande, vemos la enfermedad, el problema financiero, la situación de nuestro contorno grande y gigante, pero no nos damos cuenta que todas esas tormentas que vienen a nosotros nos ayudan a acercarnos a Dios cada día más. Amén. Y Dios permite que sucedan cosas en nosotros para que podamos acercarnos más a Él, o si no, de lo contrario, si yo tengo mis finanzas bien, mi vida bien, mi hogar bien, mis hijos bien, mi familia bien, mi cuerpo bien, estoy como Apocalipsis 3 que dice: eres un desventurado que no te das cuenta que eres ciego. Crees que todo lo tienes, pero en realidad necesitas comprar oro refinado por el fuego, que es mi palabra.
Entonces a veces, hermanos, Dios permite, el diablo ataca, pero Dios prueba nuestra fe, a ver qué nivel, cómo estamos, si verdaderamente podemos soportar esta situación que estamos pasando. No sé qué enfermedad, qué dolencia está en tu cuerpo, no sé qué problemas, circunstancias o situaciones estés pasando, pero no te preocupes. La promesa de Dios es que si tú le honras, le sirves, le sigues, Él deshace todo lo que Satanás ha querido traer a tu cuerpo y a tu vida. Amén. Porque Dios es poderoso, hermanos. Tenemos un Dios grande que nos ama. Mire, este centurión no era ni judío. A él se le acercaron muchas. La mujer sirofenicia, ¿se acuerdan también? Se le acercó, ella no era. Y le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. ¿Y qué le dijo el Señor? Grande es tu fe, haz contigo como quieras. Dios está buscando hombres y mujeres de fe, que le creamos, que conozcamos la palabra. Necesitamos por eso venir a la iglesia. La iglesia es un cuartel general, hermanos. A donde ustedes vayan tienen que ir, a sus respectivos lugares donde van, tienen que llegar y ser fieles, porque es nuestro cuartel general donde los pastores que están ahí, el pastor pastorea, enseña, lleva el mensaje para nosotros crecer en el conocimiento de Dios, para que esa fe, esa medida de fe que vimos en Romanos 12, 3, 4, entonces crezca. Y ustedes ven milagros del Señor Jesús en los 4 evangelios, y totalmente siempre les decía: ¿tú crees? ¿Tienes confianza? ¿Tienes fe? Hágase conforme a tu fe. Siempre Dios está buscando un hombre y una mujer que tenga fe. Y volvemos nuevamente, ¿qué es fe? Creer y confiar en el Señor. Dile a tu hermano que tienes cerca: necesitamos creer y confiar más en el Señor cada día más. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la sanidad permanece para siempre, porque hay un pacto. Desde Génesis está el pacto. Haré un pacto entre ti y entre mí, dice el Señor. ¿Cierto? Miremos Génesis 17, 7. Oh, gracias, Espíritu Santo, enséñanos la palabra en esta hermosa mañana. Señor, que no salgamos los mismos, Señor. Vamos a salir, Señor. Haz crecer la fe de todos los que nos encontramos hoy acá, Señor, en tu cuartel general, para poder salir listos. Y prepara de una vez los corazones y los cuerpos para ministrar. Cuando ahora más tarde se haya la ministración de imposición de manos, se rompan yugos, ataduras, enfermedades, dolencias. Desde ahora, Señor, y mientras que vamos predicando y mientras que comenzamos, la hermana Gaia empezó a alabar y adorar al Señor, ya empezaron a haber milagros en nuestros cuerpos, Señor, pero también que salgamos, Señor, llenos del poder tuyo para imponer las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Génesis 17, 7 dice así: y estableceré mi pacto entre mí y entre ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto ¿qué? Perpetuo. Ya hay un pacto sempiterno perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces ya hay un pacto, hermano. Desde a tiempos atrás damos gracias a Dios que se nos fue quitado el velo. Segunda de Corintios 4:4 dice que cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Teníamos un velo, necesitaba ser quitado, y solamente lo puede quitar Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Nadie más podía hacer eso. Teníamos un velo que no nos dejaba ver. Engañados estábamos. Hacíamos promesas, íbamos a Guadalupe, a Monserrate, le pedíamos de tantas vírgenes que hay a una de ellas, le pedíamos a tantos santitos que hay a uno de ellos, pero no teníamos nuestra confianza. Todos dicen que aman a Dios, pero le pedían a otros. Y la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo mismo que Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre en el cielo, bajo el cielo y la tierra y bajo de la tierra, en que podamos ser salvos, solamente el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos y hermanas, necesitamos entender esto, necesitamos quitarnos esa venda
para poder entender que ya hay un pacto, y el día que recibimos al Señor Jesucristo, ese pacto se activó totalmente en nosotros. Desde Génesis 3:15, que Él dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás, hablando ya del pacto mesiánico a llegar a Jesucristo. Entonces, hubo una promesa en Génesis 3:15. En la cruz se cumplió esa promesa. Jesucristo venció a Satanás. Y hoy en día es a todo aquel que reciba y acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos vienen todos los beneficios. ¿Cuál? Por sus llagas somos sanos. Salmo 32. Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Hay problemas financieros, Dios va a suplir eso. Va a quitar ese devorador de encima que está robando tus finanzas. ¿Necesitas algo? Puertas abiertas. El Señor dice que tengo que a ti que has dejado tu primer amor, pero sigues fuerte, firme, me amas, por lo cual tengo una puerta abierta para ti. Apocalipsis 3:8. Entonces, amados, Dios es el que abre puertas y el que cierra. Entonces, al entrar con Él en pacto, al aceptarlo como Señor y Salvador, se activa y empezamos a tener la bendición de Dios en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdense de Salmo 119, 89. Vayamos allá, miremoslo, porque estas escrituras no las podemos dejar pasar. Salmo 119, 89. Mire lo que dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Uy, tremenda palabra. O sea que Dios para siempre está. Esa palabra de bendición, esa promesa se hace efectiva por la redención de Cristo hoy en día para nosotros. Y entonces nos podemos desprender ahí para Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Había una maldición a causa de la rebeldía y de la desobediencia, que ustedes lo saben en Deuteronomio 28. Consecuencias de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Es que eso ya está estipulado hace muchos años atrás, hermanos. Aún antes del Señor Jesucristo. Hay una maldición que está en el ser humano debido a la caída de Adán y Eva. Por eso entró, pero siempre ha existido la gracia de Dios. Mire que Adán y Eva pecaron y Dios los echó al fuego. ¿No? Antes, ¿sabe que ellos pecaron? Y cuando pecaron se les fueron abiertos sus ojos y ellos estaban ahí cerca del árbol que comieron y se colocaron, ¿qué? Unas ramitas para taparse. ¿Qué hizo Dios? ¿Los echó al fuego eterno? No, hizo un sacrificio, hermanos. Mató a un animalito para con las pieles, ¿qué hacer? Cubrirlos. Ahí es donde esto es símbolo de que Dios nos cubre siempre con su amor, con su bondad, con su misericordia. Tras de que ellos fueron rebeldes y desobedientes, Dios los cubrió. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín asesinó a su hermano Abel. ¿Qué debería haber? Juicio y muerte para Caín. ¿Lo hizo? No. Antes le puso una señal, un sello para que nadie lo tocara. ¿Eso no es bondad y misericordia? ¿Y gracia?